todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo en el decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. De todas las ciudades que conoció, Ginebra fue para Borges la ciudad más propicia a la felicidad. El escritor argentino fue un ícono en la literatura del siglo XX. Su obra se considera fundamental no solo en la literatura, sino también en el pensamiento universal. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Borges eligió vivir en Ginebra y también eligió morir en esta hermosa ciudad europea. Ginebra, un poco a semejanza del Japón, se ha renovado sin perder sus ayeres. Perduran las callejas montañosas de la Vieille Ville, o sea, de la ciudad antigua. Perduran las campanas y las fuentes, pero también hay otra gran ciudad de librerías y comercios occidentales y orientales. Con este paisaje, el centro histórico está sobre lo alto de la ciudad, lleno de banderas, de flores y macetas en las ventanas y balcones, de fuentes de agua potable. La ciudad está impregnada también de orden y puntualidad. Borges tuvo un gran amor por Ginebra, comparable al que tuvo por su mítica Buenos Aires, aunque él mismo la describe como una ciudad austera. A diferencia de otras ciudades, Ginebra no es enfática. París no ignora que es París. La decorosa Londres sabe que es Londres. Ginebra casi no sabe que es Ginebra. Las grandes obras de Calvino, de Rousseau, de Amiel y de Ferdinand Hodler están aquí, pero nadie las recuerda al viajero. Con las cámaras de El 12 entrevistamos a Gladys Ambord. Es una escritora cordobesa exiliada en la época de la última dictadura. Hicimos un recorrido por otra de las cosas que Ginebra guarda en silencio. Así se mantienen la casa que habitó el escritor, el café y la librería que frecuentaba, y esta, su tumba. Con esta placa, Ginebra recuerda a Borges en la misma casa donde murió. Pero la historia del escritor en Suiza empezó en 1914, cuando a raíz de la ceguera de su papá, se mudó con toda su familia a un chalet parecido a este. La vida de un joven que llega sin la intención de quedarse, de un joven con su familia, vinieron a Ginebra principalmente por una ceguera avanzada del padre. Según tengo entendido, el padre vino a hacerse tratar acá y debido al conflicto mundial que se desata en 1914, se quedan en Ginebra. Es notable en los escritos de Borges la influencia que tuvo Ginebra, lo cual no es de sorprender porque de 14 a 18 años es una época que marca mucho en la vida. En sus escritos, Borges menciona la vista que tenía desde su casa durante su escolaridad entre 1914 y 1918. La Catedral San Pedro y las cúpulas de la iglesia rusa. Todo está conservado casi igual a cuando Borges estuvo ahí. Fíjense, el antes y el ahora. La fachada de la casa se conserva como si los años y los recuerdos no pasaran. Nos vamos a dirigir al liceo donde él hizo sus estudios secundarios, de los cuales también habla en sus escritos. Este es el colegio más antiguo de Ginebra, el Liceo Juan Calvino.
Su fachada está en remodelación, pero su estructura es idéntica a la que habitó Borges en su época de estudiante. Bueno, acá estamos frente al colegio Calvin. Actualmente se llama Colegio Calvin. Cuando Borges estuvo acá se llamaba Colegio de Ginebra. Es el colegio secundario más antiguo de Ginebra, fundado en 1559 por Calvino. Es decir, cercano a la fundación de la ciudad de Córdoba, claro. Hace más de 400 años. Esta escuela era un ambiente protestante, en donde sus compañeros de clase ya no se burlaban de él por su forma de ser, como sí lo hacían sus compañeros en Buenos Aires, en la escuela de Palermo. La tartamudez fue relacionada con la inteligencia y no tomada para la burla. Acá también Borges conoció a dos amigos, o sea, dos estudiantes que fueron amigos de él durante toda su vida, con los cuales mantuvo una larga correspondencia. Uno de ellos es Abramovich, a quien le dedica un texto también en sus escritos. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las En cambio, cosas... el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos, 3 o 4 veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Hoy en día en Ginebra se habla mucho del alto porcentaje de extranjeros que hay en las escuelas. Borges comenta en sus escritos que cuando él era estudiante acá, prácticamente la mitad de los estudiantes eran de origen extranjero. Esta es una de las esquinas y plazas más concurridas del llamado Centro Histórico de Ginebra. Borges tiene un cuento llamado El Otro, en donde hace referencia a este lugar. Ahí en ese cuento el escritor plantea un diálogo con sí mismo. Habla de un encuentro en 1969 al norte de Boston, en Cambridge, con un joven, y establece un diálogo con ese joven. Le dice, me le acerqué y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malañú, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Es decir, en ese diálogo se encuentra con un Borges mismo. más joven. Sí, establece un diálogo. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. Dice, no, me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió, yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Y luego hace referencia a esta plaza, que es du Bourg de Four. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza du Bourg. Un primer piso sería, por otras lecturas que he hecho, donde el padre lo llevó por primera vez a una visita iniciática con una prostituta. Según su viuda María Kodama, a Borges le gustaba el frío de Ginebra y el hecho de que los grandes nombres del pensamiento hubieran pasado por esta ciudad. Lo marcó la solidaridad de los ginebrinos con los refugiados de la Gran Guerra. Y llegamos a uno de los cementerios más importantes de Ginebra, conocido popularmente como el Cementerio de los Reyes. Aquí descansan los restos de Jorge Luis Borges y su tumba es la segunda más visitada después de la tumba de Calvino. Es acá donde reposan los restos de Jorge Luis Borges. La piedra tombal es muy linda, muy original. Si pueden observar que tiene una cruz céltica. Hay una frase que corresponde a un poema épico celta, un poema épico del siglo X. Dice, «Anne forte danna», ha sido traducido como «y que no temieran». Esa noche, Abramovich, me has dicho, sin palabras,
que debemos entrar en la muerte como se entra en una fiesta. También quisiera recordarles la última frase de su texto, del texto que le dedica a la ciudad de Ginebra, donde dice: sé que volveré siempre a Ginebra, quizás después de la muerte del cuerpo.